el tema del gobierno y el tema de partidos y sistemas electorales. Así que en estas 6 unidades, pero en estas 4 que ya son temáticas, venimos a hacer siempre un ida y vuelta con autores alrededor de algunos de los temas que pueden resultar más centrales o son una selección, en definitiva, realizada por nosotros para conversar. La primera de ellas, en la unidad 3, es la formación del Estado moderno. Está muy vinculada a lo que vimos en la unidad 2. Muy vinculada. Y esa vinculación tiene que ver con que los dos autores citados tienen un vínculo con el problema anterior. Los dos autores que citamos para trabajar el concepto de Estado moderno son el defensor de ese formato y el gran crítico. El gran crítico es Marx, el gran crítico del Estado moderno, de la sociedad capitalista, el gran teórico que va a cuestionar esa forma de organización, sosteniendo que no hay emancipación humana posible en el contexto de una sociedad capitalista y de desiguales. Y es muy interesante entender esa crítica al formato del Estado, porque Marx, y en el texto que ustedes tienen, digamos que es el texto de Bobbio, que es muy breve y en 5 pasos expresa claramente, es difícil encontrar un texto de Marx alrededor de esta problemática. Entonces, la selección de Bobbio para este tipo de cursos es muy adecuada. Va a plantear la idea de que la igualdad llega cuando el Estado queda sometido a cuestiones cuasi administrativas, y entonces la conciencia del individuo es la que prima en una sociedad, ya que no tiene el conflicto de clases, digamos, ¿no? Entonces, es la superación de la sociedad moderna el planteo de Marx alrededor del Estado, ¿no? Para Marx el Estado es, en cualquier circunstancia, una estructura de dominio, digamos, ¿no? Y en el caso moderno, el dominio de una clase burguesa sobre una clase proletaria. Entonces, entender esa crítica es importante, porque además todos los que estudian el problema del Estado estudian a Marx, digamos. Y básicamente es por eso, no tanto por su propuesta, sino básicamente por su gran crítica a la sociedad moderna. Y entonces, Weber es, en el siglo XX, el clásico autor del problema estatal, ¿no? Del monopolio del uso legítimo de la violencia y de la justificación racional de un orden estatal moderno en un contexto de industrialización y donde la autoridad queda constreñida en estos formatos estatales. Acá hay un tema que hoy no vamos a tener tiempo para conversar con ustedes, pero es el problema de la combinación de las dos palabras, Estado y nación, digamos, ¿no? Que no es un tema menor. Es decir, los estados no son, desde ese punto de vista, algo razonable o asimilable a un formato común, digamos, ¿no? Porque Mónaco es un estado, Estados Unidos es un estado, Argentina es un estado y Nicaragua es un estado, digamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de esa diversidad? Porque esa diversidad, cualquiera levanta la mano y dice, usted, profesor, se está refiriendo a la cantidad de kilómetros cuadrados que contiene ese territorio. Podría ser un criterio. Y eso no está. Que se parece Brasil con Mónaco, digamos, ¿no? O Argentina. Pero lo que sí está el problema de qué representa el Estado. Entonces, si el Estado es
el genuino representante de una nacionalidad o si el Estado puede contener dentro de sí la condición de una diversidad étnica, inclusive una diversidad nacional, lo que se llaman los estados plurinacionales, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que expresa el Estado? El Estado es la cuestión material, ¿no es cierto? La cuestión material. El Estado tiene que ser reconocido por otros estados, el Estado detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, el Estado es, digamos, aquel que tiene la centralidad política para, por ejemplo, extraer recursos de la sociedad civil que hagan sustentable ese proyecto, que lo haga viable. Ahora, las ideas, los valores que identifican a las personas, eso es un debate fantástico, digamos, ¿no? Porque, digamos, los kurdos, que son unos 25 millones, 30 millones de personas que viven en Irak, en Siria y en Turquía, no tienen un territorio, digamos. O porque el pueblo judío constituyó en el Estado de Israel en 1948, digamos, un Estado nacional y no lo tuvo antes. Y no es reconocido por sus vecinos en el Medio Oriente, digamos, ¿no? O porque, digamos, hoy Bolivia se llama Estado plurinacional, digamos, habiendo cambiado su constitución y su nombre. Es decir, este problema es un tema apasionante al que solo allano un camino, digamos, una puerta latinoamericana. En América Latina es un proceso convergente, ¿no? Acá no hay una nacionalidad previa, la existencia de valores, de identidades que forman y declaran la independencia y la formación del Estado. Es un proceso convergente, digamos. Hay que construir una identidad y al mismo tiempo construir un formato estatal, digamos, ¿no? O sea, ¿quiénes eran argentinos en 1816, digamos? Que era la argentinidad por un señor que vivía en Tilcara y un señor que vivía en Buenos Aires, digamos, no había ni rasgos étnicos ni culturales comunes, digamos, ¿no? Entonces, es un proceso convergente. Tal vez podríamos forzar alguna cuestión centroamericana o en Sudamérica pensar un poco el caso uruguayo por las cuestiones de cercanía, etcétera, pero la verdad es que es un proceso que se construye, digamos, que es diferente a los casos, por supuesto, europeos, muchos de los cuales, con existencias e identidades previas, construyen nuevas y reformulan identidades o conviven con condiciones de identidades que se mantienen y hoy, digamos, representan nuevos desafíos y nuevos problemas para el orden estatal, digamos, ¿no? Todo el mundo vio cómo se despidió hoy el ídolo máximo de la ciudad catalana en Barcelona y los catalanes son catalanes y así expresan y todavía pugnan, pelean, se reúnen y discuten acerca de la identidad española, digamos. Entonces, bueno, son temas centrales, como los croatas y los serbios vivieron dentro de un estado que era el estado yugoslavo y eso, digamos, a principios de los años 90 colapsó. Entonces, este es un tema muy importante para ustedes, un tema apasionante, de los más lindos, que uno puede encontrar vinculados a los desafíos del mundo contemporáneo, apaciguado tal vez ahora por otros problemas, pero cuando fue los años 90, las integraciones regionales, la construcción de la Unión Europea y su propia crisis, siempre son temas apasionantes de revisar y de comprender. Entonces, más que meternos en esta unidad, en ese problema contemporáneo, tenemos que pensar de dónde viene ese concepto, de dónde viene ese formato y pensar estas configuraciones que siempre se están moviendo alrededor de problemas y de conflictos y que en definitiva el Estado tiene que resolver con cierta armonía, porque cuando no lo hace, y bueno, tenemos esta triste y extraña paradoja que el primer estado latinoamericano es el de Haití, cuya independencia se declaró en 1804 y no hay bibliografía académica que dude en denominar a Haití como un estado fallido. Es decir, un estado que sigue existiendo, que las personas se identifican por la calle como haitianos, que tiene un idioma, que tiene una bandera, pero que su formato estatal ha colapsado hace mucho tiempo y no logra contener ningún tipo de conflicto y que requiere muchas veces la intervención de organismos multilaterales para resolver sus problemas. El magnicidio
del asesinato de su presidente hace un poquito más de un mes, es una muestra cabal de esa circunstancia. Entonces, ahí está el problema de la unidad 3, muy apasionante, espero que les guste y que se entusiasmen con ese tema. Tenemos otro problema, que es el problema de la democracia, en la unidad 4. El título engaña un poco. Más que el problema de la democracia, es el problema de la representación política. O el problema de la democracia contemporánea. ¿Cómo se articula esa definición? ¿Cuál es la evolución histórica? Y la idea de que los ciudadanos no ejercemos en forma directa nuestros derechos, sino que esto está intermediado a través de un procedimiento eleccionario por el cual elegimos representantes que, reunidos en espacios institucionales, resuelven por nosotros y los mecanismos de control que esto establece. Tema por demás apasionante, un marco teórico atractivo y definiciones contemporáneas como la de poliarquía o el conflicto posible entre democracia y pluralismo, y por supuesto los desafíos de la democracia contemporánea aparecen allí señalados y que obviamente tenemos que intentar saldar en una conversación que debemos mantenerla en el plano no de la idea del gobierno, sino en el plano de la representación política, porque por eso hay otra unidad que se llama gobierno. Entonces el esfuerzo va a recorrer por ahí y sobre todo concentrarnos en ese problema tan interesante que es cómo resuelven los sistemas contemporáneos los formatos de democracia representativa, y creo que el texto de Bernard Manin, en ese sentido, es un texto cuyos 4 principios son muy interesantes para conversar con ustedes. Ese problema de la democracia está vinculado a la unidad 5, donde aparece el problema del gobierno. El problema del gobierno tenemos entonces que hacer aquí algunos recortes metodológicos. Está claro que hay y existen formatos no democráticos de gobiernos. En el caso de las democracias occidentales, esos cortes o interrupciones se sustentan sobre modelos autoritarios. Vamos a hacer alguna referencia a la diferencia entre un modelo autoritario y un modelo totalitario, cuyas máximas expresiones se dan en la Alemania nazi o en el formato del socialismo real de Stalin en la Unión Soviética, como modelos de control total del individuo, de reformulación, anulación de todo principio de derecho individual tan característico de los modelos constitucionales liberales del siglo XIX, y obviamente esa diferencia que nos permite comprender estas interrupciones, que no son ni menos violentas ni menos sangrientas, pero que son interrupciones del orden constitucional que se dan, por ejemplo, en América Latina, especialmente, digamos, en el siglo XX, y diría, con muchísima violencia, concentrados en la década del 60 y la década del 70, por poner casos emblemáticos de esas interrupciones, como los casos de Argentina del año 66 y 76, o de Brasil del año 64, o el de Chile del año 73. Digamos. Pero acá está claro que el camino a recorrer intenta
posicionarse en la idea de que los gobiernos modernos y los gobiernos democráticos, esa familia que deja el autoritarismo, que reconoce los derechos individuales y que se sustenta sobre algo que vimos en la unidad 2 y en la unidad 3, que es la división de poderes y que ustedes estudian con tanta profundidad en derecho constitucional, tiene en el mundo moderno dos grandes familias: la familia presidencialista y la familia parlamentaria. Ahí están los parientes divididos, digamos, y esos son los dos grandes formatos que nosotros vamos a encontrar de los modelos de gobiernos contemporáneos. No hay un sistema bueno, sino que hay sistemas que ofrecen alternativas o vínculos y argumentaciones alrededor de la idea de cómo gobernar a una sociedad. Es sorprendente que ciudadanos como nosotros, en países desarrollados, hagan reverencias o acepten que sus países tengan un gobierno de alguna manera dividido en un formato de que alguien está a cargo del Estado y alguien está a cargo del gobierno, y que reverencian entonces la monarquía, como sucede en España, como sucede en Gran Bretaña, casos emblemáticos en los cuales, digamos, las personas aceptan que de manera hereditaria se continúa al frente del Estado a un grupo o familia. Para nosotros como latinoamericanos es difícil de procesar esa reverencia y ese reconocimiento, porque para nosotros la idea de gobierno está concentrada en la figura de los presidentes. Y entonces, en vez de elegir parlamentarios cuya tarea es, en forma indirecta, delegar el poder en un primer ministro o en un jefe de gobierno que tiene a cargo el gobierno y articula con el máximo representante del Estado, que es el monarca, esa condición, nosotros tenemos lo que se denomina la doble legitimidad de origen, eligiendo en un mismo acto al presidente de la República y al Congreso. Y esa doble legitimidad hace que se profundicen nuestras diferencias en términos de la organización del poder, y los dos poderes populares tienen esa legitimidad, cosa que no sucede en el caso parlamentario. Estas dos familias no se llevan ni mejor ni peor, han debatido históricamente, y en América Latina especialmente se dio a partir de un texto emblemático del año 84, el profesor Juan Lins, un enorme debate acerca de la posibilidad de la atenuación del presidencialismo, pero bueno, eso no terminó pasando, pero es un debate interesante. Hay un híbrido en el medio, famoso por suceder en Francia, con algunas expresiones en otros países, que se llama formato semipresidencialista. Pero básicamente tenemos que conversar sobre los dos modelos, el presidencialista y el parlamentario, como las dos morfologías de gobierno y modelos constitucionales más importantes del mundo contemporáneo. Y este punto de la unidad 5 tiene una vinculación directa con la unidad 6, porque tenemos que ver cómo funcionan los sistemas de partidos políticos y los sistemas electorales. Si está primero el huevo o la gallina, lo dejamos para otro día, digamos. Pero el diseño constitucional está vinculado a formatos, y entonces los sistemas de partidos pueden ser sistemas bipartidistas o pluralistas, moderados o exacerbados. Puede haber atomización del sistema político. También podría haber partido hegemónico o partido predominante. La cuestión es que eso tiene que ver mucho con el diseño constitucional y también con qué sucede cuando las personas votan y colocan una papeleta
adentro de un sobre. La verdad es que la interpretación del voto es un desafío muy importante a comprender y a estudiar porque hay una diversidad de posibilidades en ese sentido y es sumamente apasionante estudiarlo. Y está claro que, digamos, votar puede tender hacia una familia más vinculada a la proporcionalidad o una familia más preocupada por la gobernanza y darle al que gana las elecciones mayor poder. Eso es un tema que conversaremos en su oportunidad, pero que incide claramente en lo que ese sí es más difícil de medir, que es la cultura política de un país. Más o menos hasta acá, la conversación que estuvimos teniendo recorre el camino de una presentación global de los temas, que entiendan que los temas están articulados y que es muy importante para nosotros. Yo le agradezco la preocupación, creo que era yo, no sé si era Joana, no, a Carla, que estaba preocupada porque las clases se graben. No graben tanto las clases, no hagan eso, concéntrense en las lecturas, utilicen el programa, vayan a esa bibliografía obligatoria que para nosotros es central, y ahí está entonces el desafío intelectual de una materia como esta. ¿De qué se trata? Y de poner un poco en tensión al alumno, ¿no? De que llegue a un lugar en el cual tenga que administrar nuevos conceptos, de que se dé cuenta de que hay cosas que no solo no sabía, sino que las pensaba diferentes. De ninguna manera convencerlos de nada, porque si no sería un curso de adoctrinamiento partidario político, no sé, no se me ocurriría hacer eso nunca en la universidad. Y que ustedes puedan tener un espíritu crítico, reflexivo, con buena argumentación y la administración, como les decía, correcta del vocabulario, que les permita discernir sobre algunas de estas cuestiones y obviamente decidir, posicionarse, sentirse más cómodos en la lectura de un texto que de otro, pero que todos esos textos les aportan a esos argumentos que tanto para la posición A, para la posición B, a ustedes los consolida como estudiantes, como futuros profesionales, y que por supuesto los ayude en su carrera universitaria. Es una materia de argumentos, es una materia de problemas teóricos, es una materia reflexiva, digamos. Esta es la cuestión. Si ustedes describen los textos, digamos, qué sé yo, a mí me parece que es casi imposible, digamos, porque sería memorizar algo. Aquí hay una problematización de los temas y los textos elegidos recorren ese camino y nosotros en las clases vamos a incentivar esa cuestión. Y por supuesto, como yo siempre digo y sigo convencido, hoy estaba mirando mi certificado para una materia nueva que tengo que dar, que empecé a dar clases en la universidad en el año 96, entonces ya soy un señor. Si bien todavía tengo pelo y esas cosas, trato de no parecer tan mayor, aunque Erika dice que no, pero no importa. Está claro que uno cree que cada aula es un desafío nuevo y aunque sea una aula virtual, uno siempre está dispuesto a sorprenderse y a encontrarse al mejor curso de su vida profesional como docente. Así que estamos convencidos que esa oportunidad siempre está y que podemos tal vez ayudarlos a que les guste esto y que por supuesto, si no se dedican a estos temas, por lo menos tengan un buen recuerdo de las clases y de las lecturas. Pero fundamentalmente, estimada Carla, esto dirigido a usted que estaba preocupada, sobre todo a sus lecturas, que ese es el enorme desafío que tienen por delante y que además de eso se trata esta vinculación por acá, porque las clases no pueden ser tan largas como las clases presenciales y fundamentalmente es una devolución que ustedes van a hacernos de las lecturas para asistirlos en este intercambio que vamos a llevar acá. Si Erika no estamos con una cronometración adecuada, la idea era que conversara sobre esto y por supuesto abrir a consultas sobre estas cuestiones o cuestiones más administrativas que a los alumnos les puede interesar. Muchas gracias. Bueno, si quieren ahora pasamos un poco a explicar cómo va a ser el funcionamiento de la materia. Ante todo, vos Diego, cuando te tengas que ir, no hay drama,
ya estás No, liberado. yo voy a escucharte un ratito. Lo único que quiero saber si hay alguna pregunta, Dale. alguna duda de los chicos sobre lo que dije o algo de lo que está, o pasamos a las cuestiones administrativas que tanto angustian a los alumnos. ¿Cómo evaluamos? ¿Dónde están los materiales? ¿Cómo no? Todo eso. Todo perfecto. Gracias, Santiago. Exacto. Bueno, Diana, entonces, avanzamos. Bueno, entonces, ante todo, bienvenidos a cada uno de ustedes y cada una. Nos veremos en el transcurso de todo el cuatrimestre, así que en esta oportunidad y en todos los encuentros que tengamos, vamos a hacer una modalidad en donde van a estar presentes los de la carrera presencial y también vamos a tener y contar con la participación de todos aquellos que cursan la carrera a distancia y quieran presenciar las clases. Para los que están en la carrera a distancia no es obligatorio, lo pueden hacer como no lo pueden hacer, pero sí es obligatorio para los que cursan la carrera de manera presencial. A los de la carrera presencial se les va a tomar asistencia en cada uno de los encuentros. Después van a tener, yo no sé si pudieron ingresar al aula, pero en el aula, tanto a distancia como presencial, van a contar con el programa, el cronograma de clases, está el link de acceso a las clases los días martes, que siempre va a ser el mismo, y después se va a ir habilitando semana tras semana las distintas unidades. Recordemos que a medida que vayamos avanzando en el transcurso del cuatrimestre, nosotros vamos a tener una clase y al otro día van a tener la actividad que va a corresponder para desarrollar el texto y el análisis de los textos que se vayan dando. En cuanto a los parciales, vamos a tener dos instancias de parcial, uno que va a ser de la primera etapa y el segundo, que yo ya les paso la fecha, igual lo tienen en su cronograma de clases esta, pero el primer parcial sería el 5 de octubre, incluiría la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Después, el 2 de noviembre sería el segundo parcial, que incluye la unidad 4, 5 y 6. Para poder promocionar la materia, ustedes tienen que llegar a obtener 7 de promedio, ¿sí? Si bien tienen que estar aprobados los dos parciales, que lo aprueban con 4, después van a tener una instancia de recuperación, que va a ser el 9 de noviembre, en la cual pueden recuperar cualquiera de los dos parciales que no hayan aprobado. Si a esa instancia no llegan a la nota de 7, no promocionan la materia. Si tienen entre 4 y 7, aprueban la materia, pero van a tener que rendir final. Es importante que para que ustedes promocionen la materia, tengan aprobada la materia correlativa anterior. Porque ha pasado que ustedes cursan la materia, llega el momento del examen final o ya de la promoción y a ustedes no les va a parecer que pueden promocionar la materia porque no tienen aprobado el parcial anterior. La materia anterior, perdón. Sí o sí tienen que tener aprobada la materia anterior para poder promocionar derecho político. Eso es básicamente cómo va a ser el funcionamiento de la cursada en todo el cuatrimestre. No sé si alguno tiene alguna duda. Yo, profe. Sí, se necesita solo que esté aprobado, no el final, sino aprobada la cursada de la materia anterior. No, el final. Con final incluido. Vos tenés que tener, sí, con final incluido. Ok. ¿Sí? Ah, ok. Bárbaro. Si no te va a quedar, si vos suponte que vos en la materia anterior no rendiste el final, entonces, chau Diego, nos vemos. Suponte que vos rendiste la materia anterior, no tenés el final aprobado o no lo rendiste por cualquier circunstancia y promocionaste para nosotros la materia, ¿sí? ¿Qué pasa? A la mesa siguiente vos te podés inscribir y como obtuviste más de 7, nosotros te aprobaríamos la promoción de la materia o la materia. No sé si soy clara.
No tendrías que rendir el final porque llegaste a 7 o más de 7, ¿está bien? Pero como no tenías el final anterior, no lo pudiste promocionar. Sí. ¿Está claro, Belén? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a tomar asistencia a los que son de presencial. Que algunos he visto, pero... Álvarez Cano Rosana. Presente, acá. Me parece Pilar sí, está bien. Bien. Soy yo. Mendoza Santiago, sí. Acá. Citarelli Nicolás. No. Esquivel Lautaro. Presente. Kierkegaard Ignacio. Giota Camila. Presente. Gómez Ariana. Maceroni Brisa. Presente. Melanie Guillermo. Presente. Ríos María. Bueno, después quería comentar un poquito que también en el aula virtual van a tener un chat de presentación para que esta semana nos vayamos conociendo un poquito más, así que les voy a pedir que participen, por favor, más que nada también los de a carrera a distancia, porque con algunos será la única manera que tengamos de comunicarnos. Si ustedes tienen alguna duda o algo, me escriben, tienen mi correo o pueden hacerlo por la mensajería interna del campus. Y bueno, no, básicamente nos vamos a encontrar todos los martes a las 18 horas y la clase que viene ya arrancamos con uno de los temas de la unidad 1. ¿Sí? Pueden ir leyendo, igual no es necesario para la clase que viene, pero si tienen ganas, es el texto de política de Bobbio. Lo van a tener subido igual al campus para que lo puedan tener. Igual muchos, no sé si todos tienen, más que nada lo de presencial, todos los textos que a veces se lo van pasando de cursada en cursada o lo pueden obtener, ahí seguramente va a estar. Curso de francés, no sé quién es. Sí, acá. Lorian Rodríguez. Mi pregunta es, me aparece así porque ya en el Gmail está así, entonces aparece así el nombre. Pregunto, ¿los parciales son escritos, orales, ya se sabe, van cambiando todos los años? Generalmente, ¿vos estás en distancia? ¿A distancia? Yo estoy a distancia, sí. Bien. Generalmente los parciales los hacemos escritos por la cantidad de alumnos que tenemos y bajo esta modalidad es imposible tomarlos de forma oral. Así que los parciales son escritos, no creo que este año se cambie, porque ya te digo, bajo esta modalidad se complica muchísimo tomar oral, entonces van a ser escritos, van a tener un lapso de tiempo para hacerlos, después los van a mandar, eso después cuando llegue el momento se les va a explicar todo el sistema de cómo será la evaluación, pero van a ser escritos. Lo que sí puede ser oral es el final. Los finales pueden llegar a ser, el que tenga que dar final puede llegar a ser oral, seguramente. Bueno, gracias. Recuperatorio también escrito. Si son pocos, capaz que lo hacemos oral, pero si no, escrito. Para los de a distancia, sí o sí escrito. Bien. Profesora, perdón, pero me quedó una duda con respecto al final. Si bien se puede promocionar, por ejemplo, te sacas un 8, por así decirlo. A mí personalmente me quedó al final historia. Sí o sí tendría que rendirlo en la mesa de septiembre para tener el final aprobado para promocionar esta materia. No te guardan la nota. Sí, se las guardamos, por eso yo le explicaba a Belén.
Si vos no tenés, para diciembre cuando termina, o para fines de noviembre, vos no tenés aprobado el parcial de la anterior, que es historia, yo no, la correlativa no la, es historia. Sí, historia, bueno, sí. si no lo tenés, nosotros, Obligatorio. bien, te guardamos porque vos obtuviste más de 7 en la cursada, ¿está bien? Te guardamos la nota. En la mesa que vos te vayas a anotar, cuando vos, para poder tener que se te pase la nota como promoción de la materia, sí o sí vas a tener que inscribirte en la mesa final. Ese día te vas a conectar a la mesa, es como si vinieras a firmar la libreta, es lo mismo. Te conectás al Zoom o al Meet y bueno, y ahí te pasamos la nota, ¿sí? Una vez que tengas aprobado el final de la anterior de historia sería. ¿Quedó Perfecto. claro? Sí, ahora sí quedó claro, gracias. Bueno, ¿alguna más tiene alguna duda? Erika, buenas tardes. Sí, profe. Profe Erika, con relación a la bibliografía obligatoria que tenemos acá en el programa, ¿va a estar todo subido al campus o tenemos que ir buscándolo nosotros? No, va a estar todo subido al campus. Lo que sí no está subido ahora, para que ustedes no se atosiguen con todo, gradualmente se les va a ir subiendo la bibliografía y se van habilitando las unidades. ¿Sí? Bien. Ustedes mañana seguramente o a partir de esta tarde van a tener un texto subido que es el de Molea, que es la presentación de la materia. El martes que viene seguramente vayan a tener los de los otros dos que siguen. ¿Está bien? O sea, se van a ir gradualmente subiendo el material para que ustedes los tengan. Asimismo, las actividades. Después de un encuentro, después de los martes, al otro día ustedes van a tener o una actividad o un texto para desarrollar en esa semana. Si no tienen nada subido es porque esa semana no tienen nada que hacer, pero sí van a tener que leer, obviamente. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si nadie tiene ninguna otra pregunta, nos vemos el martes que viene y arrancamos el desarrollo de la unidad 1. Les recuerdo que los que van a distancia, los que le hacen la carrera a distancia, no tienen la obligatoriedad de estar presente en las clases. Lo que sí, nosotros vamos a... Sí, ahí... Sí, nosotros vamos a subir las grabaciones de las clases. Espero grabarlas bien la próxima, no sé qué me pasó, pido disculpas, pero vamos a subir las clases para que lo tengan, para que les sea de utilidad el que lo necesite. ¿Alguien me iba a decir algo? Yo quería consultarle, profesora, sí, ¿qué tal? ¿El horario va a ser siempre entre las 18 y 19, más o menos? ¿Va a ser el horario fijado? Sí, bien. Sí. Bien. En ese horario, ¿vos también estás a distancia? Yo estoy a distancia, pero cuando tengo la posibilidad me gusta participar o estar, entonces me ayuda bastante. Buenísimo. Vale. Buenísimo. Sí, aparte nos vamos conociendo también, que está bueno tener contacto de alguna u otra manera. Exacto, sí, no es lo mismo que una foto o un nombre. Claro, no, pero consultaba para saber por la disponibilidad del horario, si seguía después de las 19 horas ese horario, más o menos. Perfecto. No, lo hacemos por el periodo de 1 hora, justamente porque hay gente que tiene trabajos o tiene responsabilidades, que no podés estar 4 horas, como sería en una clase presencial, mirando una computadora. Aparte ya lo último creo que no nos escucharíamos ninguno. Así que... nada, eso. Carla, prometo grabar mejor o tocar bien el botón en la próxima clase. Gracias, profe. Yo también soy a distancia. La tecnología me supera la tecnología, es algo que no va conmigo. Y eso que no soy tan vieja, pero bueno. Me supera. Bueno, chicos. Igual siempre nosotros estamos, los que estamos a distancia, solemos recordarle a los profesores que graben, porque no siempre todos podemos participar. Entonces los que estamos, por ahí somos bastante insistentes.
Sí, a mí no me molesta, háganlo, ya le digo. Yo había puesto grabar, a mí me parecía el cosito rojo, todo bárbaro, pero evidentemente toqué mal. Igual arranqué mal, ya no tenía el micrófono en la otra computadora, así que este cuatrimestre, chicos, no sé. Pero no, vamos a el martes que viene con el pie derecho. Bueno, nada, si ninguno tiene otra pregunta, alguna otra inquietud, no, ya saben, me mandan mensaje, cualquier duda que tengan, no hay ningún problema, por más tonta que le parezca la consulta, háganla, no se queden con las inquietudes ni nada. Estamos para ayudarlos, para afrontar el seguimiento de este camino que han iniciado y ayudarlos a que sea de la mejor manera. Así que nada, yo soy como si fuera una amiga de ustedes, así que nada, yo los ayudo a ustedes y ustedes me ayudan a mí y de eso se trata. Y eso también es la profesión del abogado, los que ejercemos la abogacía es así, nos ayudamos entre todos y no tiramos para ningún lado. Así que nada, los espero el martes que viene y bueno, buena semana para todos. Y bienvenidos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.